A ver, déjenme poner la clase. No son mi clase. Ya. Eso. Entonces, pues la clase de hoy es en realidad lo más importante de esta fase, que es ver cómo se hace la valoración nutricional, que incluye pues la historia nutricional, exploración física y laboratorio, ¿no? Solamente para recordar, pues los requerimientos nutricionales, recuerden que se toman, no sé qué tengo acá. Los requerimientos nutricionales son valores de referencia en cuanto a lo que es algunos los requerimientos de macronutrientes, micronutrientes. Estos se basan en estudios que se han realizado en poblaciones sanas. Entonces, eso también hace que tomemos, pues, digamos, con pinza estas recomendaciones en pacientes hospitalizados, en situación de gravedad, pero igual tomarlo como referencia. También recuerden que los valores van a ser distintos según las distintas sociedades científicas, ¿no? Luego, en cuanto a lo que es la definición de malnutrición y desnutrición. Desnutrición en sí sí es una alteración del peso provocada por un defecto en el consumo, ¿no? Y el riesgo de desnutrición que tienen los pacientes es lo que cuando se habla por un defecto en cuanto al consumo o aprovechamiento de los nutrientes. Pero malnutrición también puede haber un estado de, entre comillas, desnutrición en pacientes con obesidad, cuando hablamos, por ejemplo, de obesidad sarcopénica. Tengan en cuenta que el estado nutricional pues, es un indicador de salud en todos los países, ¿no? Eh, Luego, algo que nos importa en el ámbito hospitalario es la desnutrición en relación con la enfermedad, ¿sí? Estos, no sé cómo puedo hacer para que no me parezca eso. Em, bueno, ¿qué decía? Ya, entonces la desnutrición, entonces la desnutrición en relación con la enfermedad influye mucho el tipo de nutrición o el estado nutricional del paciente para ver cómo va a responder a, a alguna injuria o alguna enfermedad que puede tener. ¿Sí? Recuerden que las enfermedades van a producir, distintas patologías van a producir un estado inflamatorio con tendencia al catabolismo si no se incluye como parte del tratamiento del paciente la nutrición. Y como complicación de esta desnutrición, pues sabemos que puede haber tanto pues lo más grave, ¿no? La muerte del paciente, sino un empeoramiento de ese pronóstico. Algo importante, las patologías que se asocian con la desnutrición, ¿no? Una alteración del sistema inmune, las úlceras por presión, ¿no? Y va a haber dificultad para esa cicatrización por esa pérdida de proteínas. Inclusive esa úlcera, si hay algo de drenaje, pues también por ahí está perdiendo proteínas. El deterioro cognitivo, pues también se relaciona con esto, es como un ir y venir, ¿no? Un paciente con deterioro cognitivo, pues va a tener mucho riesgo de desnutrición porque a veces no sabe coger la cuchara, ¿no? Y no está ahí el apoyo técnico y por ahí, por ese lado también se desnutre, aunque yo en el papel le ponga dieta hipercalórica, ¿no? Entonces es importante pues hacer un manejo global, ¿no? Que incluye en este caso, por ejemplo, las técnicas de enfermería para que le den la alimentación. Igual la depresión, aunque yo le diga come, come, tal vez no me va a comer la paciente porque está deprimida. Entonces, el manejo nutricional también implica una interconsulta con psiquiatría para comenzarle algún antidepresivo y pueda comer y esa nutrición pues sea eficaz, ¿no?
La desnutrición obviamente se relaciona con osteopenia, alteraciones en los fármacos, sarcopenia sobre todo, ¿no? Desde que hemos comenzado la clase les hablo mucho de la masa muscular. Recuerden, la masa muscular es la que determina el metabolismo. Entonces voy a tener un mal metabolismo si no tengo suficiente masa muscular. Descenso de la capacidad respiratoria también. Esta sarcopenia incluye a todos los músculos, inclusive los músculos respiratorios, diafragmáticos. Entonces, estos pacientes van a tener más tendencia a hacer alteraciones respiratorias, neumonías, porque no van a poder expectorar como deben. ¿Sí? Presencia de suturas por lo mismo, por alteraciones en proteínas y alteraciones en la cicatrización. Desnutrición en relación con la enfermedad, lo más importante son estas causas, ¿no? Ingesta inadecuada por dietas muy restrictivas, como les decía antes, los pacientes renales pues se les deja sin nada de proteínas, ¿no? 3 meses sin nada de proteínas y luego porque bajan de peso, porque están más desnutridos, porque han ingresado más por infecciones, por esa pérdida de masa muscular, ¿sí? Alteraciones del proceso de digestión, que fue la primera clase que hicimos, procesos metabólicos alterados, por ejemplo, un paciente diabético también va a haber mucho riesgo de desnutrición. Primero, si obviamente le pongo que no coma nada, y segundo, si no le pongo la insulina para que la absorba, ¿ya? Excreciones aumentadas por débitos altos, un drenaje, una nefropatía pierde proteínas, pues todos estos pueden afectar la nutrición del paciente. Fármacos anorexígenos también, ¿no? Lo que es la quimioterapia, por ejemplo, hay algunos que utilizo yo, pero en otro tipo de pacientes, ¿no? La fluoxetina, la lorcacerina, son medicamentos que afectan mucho el apetito. Entonces, se puede utilizar, digamos, en pacientes con obesidad, ¿no? Pero también hay que saber cuándo utilizarlo, porque si no come nada, y aunque sea obeso, va a perder esa masa muscular. Y ayunos prolongados, que esto es lo que hay que intentar al cambiar, ¿no? Saber qué pruebas necesitan ayunos y qué prueba necesita el ayuno y qué pruebas no. Lípidos y hepáticos, sí, pero un hemograma, hormonas tiroideas, creatinina, electrolitos, eso no necesita ayuno, ¿ya? También, por ejemplo, en las pruebas de imagen, ¿no? Una tomografía, lo que van a ver ahora en el hospital, ¿no? Un paciente que está citado para una resonancia a las 6 de la tarde, lo tienen pues desayuna, pero no almuerza, viene una emergencia o algo pasa, se malogra la máquina y lo reprograman para las 12 o para las 6 de la mañana el día siguiente. Y he estado más de 12 horas sin comer. Y para colmo es un paciente geriátrico, ¿no? Que tiene ya de por sí mucha tendencia a la sarcopenia. Eso es lo que hay que intentar evitar, ¿no? En las cirugías también a veces se hacen ayunos pues muy, muy largos, ¿no? A veces porque se reprograma el paciente, ¿no? Pero también a veces porque el anestesiólogo suele pedir eso. Pero en los últimos años se han comenzado unos protocolos para disminuir estas horas de ayuno, que es el protocolo ERAS, ¿ya? Que se varía pues según el tipo de cirugía, ¿no? Una cirugía bariátrica, una cirugía X. Entonces, por ejemplo, para las bariátricas, el ayuno mínimo es de 6 horas de sólido y 4 horas de líquido. Inclusive se debe dar algo de carbohidrato para mantener a ese paciente. Entonces, esto es importante, ¿no? Saber cuánto de ayuno hay que darle, hay que mantener con ese paciente y no prolongarlo porque podemos predisponer esta desnutrición de la enfermedad. Y las consecuencias, pues esto, ¿no? Incremento de complicaciones, peor calidad de vida, obviamente mayor mortalidad e incremento de la estancia hospitalaria. Y esto es lo mismo, ¿no? Un paciente que tiene una enfermedad crónica ya de por sí tiene una fragilidad de base y que se va a reagudizar por alguna enfermedad aguda, que es el motivo de hospitalización. Esta enfermedad aguda causa una respuesta inflamatoria que va a predisponer a un mayor catabolismo en este paciente, comprometer aún más esa masa muscular, ¿no? Va a haber un balance nitrogenado negativo y va a haber la desnutrición del paciente, ¿sí? Esto es lo mismo. Lo importante es este cuadrito. Entonces, la pérdida de peso también
según lo rápido que pueda ser, se habla también del riesgo de esa desnutrición. Menos del 10%, pues leve, pero si es más del 5% en un mes, se considera grave, ¿ya? Moderada y grave. Alteraciones en el aparato digestivo, esto es por lo que enfatizamos un poco la importancia de la nutrición fisiológica, ¿no? Bienteral, porque si no puede haber predisposición de la translocación bacteriana. Siempre, obviamente, es mejor también la nutrición parenteral, pero cuando pueda, ya pasarle a una enteral. Alteraciones del aparato respiratorio que ya les expliqué, alteraciones en el sistema cardiovascular, pues una bradicardia adaptativa puede haber, esto se ve, por ejemplo, en pacientes anoréxicas, sistema inmune alterado, cicatrización alterada, y ya está. Entonces ya comenzamos un poco con los requerimientos calóricos, ¿no? Recuerden que el requerimiento energético es la ingesta necesaria para mantener un balance energético, ¿sí? Para mantener el metabolismo basal del cuerpo. Entonces, se utiliza sobre todo en la práctica clínica las ecuaciones predictivas, pero en lo que es investigación y en algunos estudios clínicos hay algunos instrumentos que son los de la calorimetría indirecta, que van a medir en realidad el consumo de oxígeno y con eso pueden ver el metabolismo de este paciente, ¿ya? Pero nosotros vamos a aprender esto. Entonces, ecuaciones predictivas. Hay dos formas. La más sencilla es el gasto energético total, es la multiplicación del peso del paciente por una constante según la actividad física global del paciente. Estos son valores, ¿no?, que los dan las distintas sociedades científicas. Y este, que es en teoría un poquito más completo, es el gasto energético total, es igual al gasto energético basal más el efecto de termogénesis de alimentos, que esto es básicamente el agua de oxidación, y el gasto inducido por la actividad física, que en la hospitalización se conoce como índice de estrés. Entonces, la primera parte del gasto energético total es el gasto energético basal, ¿ya? Este gasto energético basal, pues, es lo mínimo que necesita el cuerpo para mantener el funcionamiento adecuado. Representa el 50-75%. Si estás pues muy apurado puede ser tu equivalente, ¿sí? Y hay fórmulas que se utilizan, la de Harris-Benedict y la de Mifflin, ¿sí? A la hora de hacer estos cálculos, uno tiene que decidir. Yo estoy calculando con Harris-Benedict, yo estoy calculando con este, ¿sí? El agua de oxidación en realidad lo usamos como valores constantes, de 100 a 300 kilocalorías, ¿no? Pero es más o menos el 5 al 10% de la ingesta calórica. Y el índice, el gasto inducido por actividad física es un 15 a 30%, que esto en hospitalización se denomina índice de estrés. Entonces, estos son algunos valores que se utilizan. Recuerden que pueden variar por las distintas sociedades científicas. Ah, esto vamos a calcularlo, ¿no? Pero sepan que ya hay aplicaciones que hacen esto. Entonces es mucho más sencillo. ¿Qué más? Entonces, estos son, por ejemplo, otros valores, ¿no? Para los índices de estrés. En este caso es en el ámbito ambulatorio, ¿no? En relación a la actividad, ¿no? Y también tenemos cómo dividir la actividad, ¿no? Actividad física ligera es la vida cotidiana y caminar esto, ¿ya? Moderada, intensa. También se puede calcular por los METs, por ejemplo. Acá ya hablamos de la segunda fórmula, que es el gasto energético total, que es la multiplicación igual de la actividad física, del índice, ¿no? Y por el peso. Esto es lo mismo, ¿no? En la hospitalización, pues el peso por 22, 25, 30, se va bien. Algo que es importante es, me parece que fue en este grupo, sí, ¿no? Que hicimos, creo que Ludwig estaba hablando de cuando hicimos el cálculo con paciente obeso. Yo- bueno, con paciente obeso, ¿no? Entonces, recuerden que en ese paciente obeso, por ejemplo, si yo le doy o hago el cálculo de
de las calorías con esa obesidad, voy a sobrealimentar a ese paciente y puedo aumentar el riesgo de complicaciones metabólicas, ¿no? O infecciosas también. Entonces, la idea es que se hacen con cálculos con cuánto debería pesar ese paciente, que se denomina el peso ajustado. Entonces, esto se utiliza para evitar la sobrealimentación en estos pacientes, tanto en pacientes con sobrepeso como en pacientes obesos, ¿sí? Lo que estamos nutriendo en realidad es la masa muscular, no la masa grasa, ¿ya? Y no se utiliza en pacientes anoréxicos. Eso tengan en cuenta. Por ejemplo, si tenemos un paciente de, no sé, 40 kilos, no le tengo, con un IMC de 16, no le tengo que dar para un IMC de 22, porque ahí también voy a sobrealimentar y hay un síndrome que se presenta en estos pacientes que se llama de realimentación, ¿ya? La distribución calórica, pues ya la saben. Recuerden que tenemos un porcentaje, pero también los gramos por kilo por día, ¿sí? Y lo que prima en realidad es cubrir estos gramos, ¿no? Como segunda recomendación, o sea, si puedo cumplir esto, puedo intentar cambiar a esto, ¿no? Pasar y que sea pues representativo. Pero en caso de que no, al menos tengo que estar por los gramos por kilo por día. Ya está. Y esto es ya pues entrando a lo que es la valoración nutricional, que implica una historia clínica, la exploración del paciente, que se basa sobre todo en la antropometría y el laboratorio. ¿Ya? Con esto pues yo hago un diagnóstico, un manejo y voy monitorizando. La historia clínica, lo importante es saber cuáles son los factores que pueden incrementar ese riesgo de desnutrición, ¿ya? Que son los que hemos revisado, ¿no? Antecedentes quirúrgicos también puede ser, ¿no? Si hay algún, no sé, algún tumor en el duodeno, recuerden que ahí se da la absorción de la mayoría de nutrientes y puede haber un compromiso entonces de la nutrición del paciente. Una ileitis, pues va a haber una absorción de una alteración de la vitamina B2, entonces tengo que suplementar. La historia dietética, además de ver los factores de riesgo que pueden presentar los pacientes, las medicaciones que pueden afectar la nutrición, hay que saber el patrón alimentario. Obviamente, pues entender qué intolerancias tienen, qué restricciones terapéuticas pueden tener, si tienen mucho apetito, si llegan a saciarse o no, y saber cómo se alimentan. Entonces, estos son los tres métodos que se pueden utilizar. Por ejemplo, el que yo más utilizo es este, el recordatorio 24 horas. Tú cuando sueles presentar preguntarle al paciente, a ver, ¿qué desayunas? Entonces te suelen decir, yo desayuno un vaso de leche, pan, ¿no? Pero si le preguntas justo por ayer fue el día que comió, no sé, un calentado, frijoles con arroz en el desayuno, no un pescado. Eso, por favor, no se hace, ¿ya? Entonces, en el recordatorio se pregunta específicamente por el día que comió ayer, mínimo, lo ideal es intentar 3 días para ver si hay un patrón, ¿no? Que comió ayer, antes de ayer y hoy, ¿no? O si ya tienen organizado, pues que van a comer mañana. Luego el registro de alimentos es lo mismo, pero el paciente pues es como un diario de comida que te trae, lo que anota diariamente lo que come. Y esto también lo puedes fortalecer si te trae fotos. Entonces también así puedes ver las porciones, ¿no? Para mí tal vez es mucho lo que como y para el paciente es un bocadito. Cuestionario de frecuencia, que es lo menos fiable, ¿no? Cada cuánto comes carne, pollo, huevo, entre otros. Entonces, esto es más o menos como debe ser la historia dietética, ¿sí? La hora, el lugar influye, pero sobre todo la hora y el tipo de alimentación, ¿no? Si es desayuno, comida, media mañana, media tarde, recena. Estos son los cuestionarios de frecuencia. Y en cuanto a lo que es la exploración física, em, igual cuando hablamos de las deficiencias nutricionales, perdón, de vitaminas, los hallazgos son muy inespecíficos, ¿no? Puede haber sequedad de piel, sequedad de mucosas, hiperpigmentación, edema, sobre todo cuando hay mucho compromiso de la masa muscular, ¿no?
Em, hematomas también puede haber, ¿no? Puede relacionarse a deficiencias de vitamina C, la atrofia papilar, la quelitis, glositis, todos esos son datos de desnutrición del paciente. Y la antropometría, ¿no? Que es medir circunferencias. Vamos a ver cuáles son las que me representan la masa muscular, ¿no? La masa metabólica del paciente y la masa grasa. ¿Cuáles de estas representan la grasa metabólicamente activa, ¿no? O con riesgo de alteraciones metabólicas, que es la grasa visceral. Entonces, la estimación de el músculo braquial, eso me va a hablar un poco de la masa muscular del paciente. El perímetro abdominal, pues un poco más de la grasa con riesgo cardiovascular, ¿sí? Esta grasa visceral. Índice de cintura-cadera, igual, ¿no? Y sobre todo, cómo se distribuye esa grasa. Muchos casos, muchas veces en pacientes cuando comienzas a hacerle, no sé, consejería nutricional, vas viendo cómo va mejorando la alimentación, al comienzo no puede, a veces no hay un cambio de peso, ¿no? Pero sí hay un cambio en la distribución de la grasa. Entonces pasa de ser una grasa con distribución androide, o sea, más pancita, a menos pancita y más pues en la cadera, digamos, ¿no? Que es más ginecoide. Eso significa que puede haber ya una activación del metabolismo, que esa masa muscular pues tal vez ya está trabajando un poquito más. Pliegues cutáneos también son indicadores de masa grasa, ¿ya? Esto es como deberíamos hacer las mediciones, ¿no? Siempre es importante hacer como un promedio, ¿no? Mido entre el tercio inferior y los dos tercios superiores y mido 3 veces y hago un promedio. Igual para los pliegues con el plicómetro, ¿ya? Y estas son tablas que encuentran pues donde sea, todas las de la OMS, para ver la representación y el riesgo de desnutrición según, por ejemplo, en la circunferencia braquial, el pliegue tricipital. Estos son lo mismo. Y esto es por la suma de los 4 pliegues. Y el índice de masa corporal, que es un poquito más conocido, ¿no? En la práctica, a veces no siempre tenemos todo, al menos índice de masa corporal y se mide la circunferencia braquial y el perímetro abdominal, ¿no? Porque ahí ya tienes masa muscular y masa grasa. Ya está. Algo a veces que es importante es que no podemos obtener la talla del paciente, entonces hay algunos cálculos que solamente en realidad es para que los tengan en cuenta, que se pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, la distancia talón-rodilla, la longitud del antebrazo, hay fórmulas para calcular la talla del paciente. Igual, con el peso ajustado y el perímetro braquial podemos calcular el IMC del paciente. Por ejemplo, ¿no? Esta es la fórmula para hacer la distancia talón-rodilla. Esto es para calcular la talla según la longitud del cúbito. Lo mismo, ¿no? Estimar el IMC por el perímetro braquial. Ya está. Y estas son otras fórmulas que se pueden utilizar. Y luego, en cuanto a los parámetros analíticos, ¿no? Que van a ayudar a completar tu valoración nutricional, ¿no? La mayoría son las proteínas viscerales, ¿no? La albúmina se considera, por ejemplo, como un patrón, un indicador de desnutrición crónica por la vida media larga que tiene. En el caso de la prealbúmina o la proteína transportadora de retinol, son más marcadores de renutrición por la vida corta que tienen estos, ¿sí? Es importante entender que estos valores pueden modificarse según las distintas patologías. Por ejemplo, en la hepatopatía o en una cirrosis va a haber ya una alteración en la producción de proteínas. Entonces, esa albúmina de por sí puede estar baja. No necesariamente me va a indicar una desnutrición. Entonces, en esos casos, tal vez tengo que fiarme más en la clínica que puede presentar el paciente, ¿no? Tal vez más edematizado, los pliegues, pues, tiene mayor pliegue, ¿no? Disminución del perímetro braquial, entonces puedo hablar un poco más del riesgo de desnutrición. Igual con la enfermedad renal, ¿no? Que es
cuando vamos a hablar acá de la creatinina. Entonces, la creatinina es un marcador de masa muscular, pero hay que saber cuándo lo podemos utilizar así, ¿no? Entonces, si tengo un paciente de 90 kilos, muy joven, ¿no? Que aparte no tiene su perímetro abdominal es de 80, es muy bajito, dudo que esa creatinina y presente una creatinina elevada de 1.3 puede relacionarse a esa masa muscular que tiene, aunque tenga un paciente, un IMC elevado, ¿no? Puede ser a expensas de la masa muscular que tiene. Pero si tengo un paciente geriátrico de 80 años, eh, muy delgadito, que tiene una creatinina de 1.3, dudo que sea porque tiene una buena masa muscular, sino porque hay un deterioro de la función renal. Igual cuando hablamos del balance nitrogenado positivo, ¿no? Eso hay que saber cuándo interpretarlo, ¿no? Un paciente geriátrico dudo que tenga un balance nitrogenado positivo porque está formando músculo. Tal vez es porque está reteniendo urea por un riñón que no está funcionando como debe. Entonces, por eso hay otros parámetros que podemos utilizar para ver la masa muscular, ¿no? En eso es la base del artículo, ¿no? De la ecografía muscular. A veces los parámetros analíticos pues, pueden variar mucho por la patología de hospitalización del paciente, ¿no? Por una neumonía puede afectar, ¿no? No hay albúmina porque todo se ha ido las proteínas están la proteína C reactiva. Hay una alteración ahí. Puede que no esté con la creatinina bien porque tiene un deterioro de la función renal, pues tal vez puedo ver el estado nutricional del paciente midiendo el grosor del músculo cuádriceps, ¿no? Inclusive con la renutrición puedo ir midiendo cómo se va aumentando, más se mantiene o se disminuye, ¿sí? Eso es la base del artículo. El colesterol total, también ya les expliqué, que influye mucho en el funcionamiento de las hormonas en el cuerpo, ¿no? Una chica anoréxica pues no va a arreglar, ¿no? Un niño que no tiene un adecuado estado nutricional, muy flaquito, pues no va a crecer, no va a desarrollar, no va a entrar a la pubertad. Pero si hay una niña que pesa, no sé, 30 kilos, es muy delgadita, pero tiene signos de pubertad, pues no hay riesgo ahí de desnutrición. Linfocitos igual, ¿no? Y esto también es para ver un poco la excreción de creatinina relacionada a la masa muscular. Y esta tabla también es importante para que vean cuáles son los indicadores que se utilizan como diagnóstico, como pronóstico y como vigilancia, ¿sí? Lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios nutricionales proteicos y calóricos, ¿no? Es lo que antes hablabas, pues, de la desnutrición de marasmo y Kwashiorkor, pues ahora hablas así, ¿no? Calórico y proteico, que suele ser siempre una desnutrición mixta. Y estos son los parámetros clínicos que se utilizan y los que ya se están intentando considerar en las guías clínicas, ¿no? Sobre todo esto, la ecografía muscular. Ya está, chicos. Esta es la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? No, ¿no? Ya, entonces la siguiente clase, como le digo, ya no tienen que hacer trabajos, pero habría que revisar al menos algunos cuestionarios en cuanto al cribado nutricional, ¿sí? Los voy a dejar en el aula virtual, al menos los nombres para que los vayan investigando. Igual en la clase lo vamos a comentar, ¿ya? Y perdón por la demora. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, chicos. Entonces nos vemos la siguiente semana. Chao. Hasta luego, Hasta luego, doctora. doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.